Cuando tuve el problema de COVID hace unos 2 meses, un poquito más, pues lo que hicimos como familia es, de entrada nos tomaron una placa. Y bueno, parte de la familia salió muy bien, pulmones limpios. Yo tenía la esperanza, oramos al Señor para que también mis pulmones salgan limpios. Bueno, la primera placa que me tomaron, nada. No salieron limpios, había flemas en los pulmones y había que esperar unos 8 días para sacar ahorita ya no una placa, sino una tomografía. Me tomaron una tomografía y yo tenía la esperanza, me decía el doctor, bueno, puede ser que salga limpio, no pasa nada. Me tomaron la tomografía con datos más exactos y ahí aparece por primera vez, obviamente todos esos días son los dolores, etcétera, etcétera, y la esperanza empieza a diluirse, a perderse, y de lo que era, yo quería no que mis pulmones estén limpios, aparece neumonía. Ok, me dijo el doctor, correcto. Ahora lo que va a hacer a partir de ahora, al siguiente día va a darle al ejercicio media hora de cardio, subir y bajar escaleras, lo que sea. Hay que mandar sangre a los pulmones. Así que al 14º día, 13 días como que no puede dormir bien. Al 14º día ya me puso, por eso algunos me ven más delgado quizás porque es puro cardio. Así que empecé a hacer ejercicio el 14º día. No tengo idea de dónde me salieron fuerzas, empecé a hacer cardio. Y entonces me dijo, vamos a esperar 8 días para que vamos a ver cómo va evolucionando. Y me dijo, bueno, estos son los días críticos del día, ya no me acuerdo qué día, creo que del 8º al 14º se define todo. La batalla se da, la gran batalla. Y bueno, imagínense todo eso en mi mente, en mi cuerpo. Así que vamos a esperar la segunda tomografía. Y la segunda tomografía me la hicieron, creo que era 24 de diciembre, pero no laboraban, entonces tenía que esperar un día más. Entonces ¿cómo se llama? El hecho de esperar, yo quería que esto ya pasara. Y bueno, me hicieron la tomografía y entonces yo no aguanté, abrí el sobre y entonces leí de nuevo neumonía. Híjole, dije aquí, o sea, la esperanza, el deseo de estar mejor se empezó a esfumar de nuevo y fueron momentos, le tomamos fotografía y le mandamos la tomografía al doctor. Él la consultó con ¿cómo se llama? El neumólogo y el internista. Y entonces esas horas de angustia, porque ya es la segunda tomografía con neumonía otra vez, esas horas de zozobra, que noticias son terribles para mí. Luego me escribió en el WhatsApp el doctor, me dijo, maravillosas noticias, increíble resultado, me dijo. Vamos a esperar unos días más, le sacamos una placa más, 8 días creo, y deben estar limpios sus pulmones. Pero increíbles noticias, me dijo. Lo que para mí fue un desastre, minutos que obviamente, pues yo no soy el internista, no soy el neumólogo, no soy el doctor, y mi lectura que dio neumonía se volvió en una maravillosa noticia. Ese será mi esfuerzo esta mañana para explicarles lo que la Biblia dice acerca de Dios y la palabra de su gracia. Vamos a irnos al texto, ya oramos, vamos a irnos al texto, porque en primer lugar yo quiero hablarles de las advertencias. Son 2 advertencias más severas de que Pablo pudo haberles hecho a los ancianos. Estamos en el tercer viaje misionero de Pablo, que Pablo se está despidiendo de los ancianos, estamos en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Entonces Pablo se está despidiendo de los ancianos y vamos a ver aquí las 2 advertencias más severas. Y creo que con eso resume perfectamente Pablo lo que iba a suceder de manera invariable, de manera inevitable. Y aparentemente esas noticias, y no aparentemente, la verdad es que son bastante trágicas, bastante demoledoras. Como que da un espacio para los ancianos. Si alguien quiere desistir de ser anciano, bueno, este es el momento. Es el momento de dejar de pensar en ser un líder en la iglesia local.
Es el buen momento, por llamarlo así. Le voy a dar las dos advertencias, dice Pablo, más severas a las cuales se van a enfrentar. Por eso son demoledoras. No son anímicas, no tienen un contenido que diga a los ancianos, vamos adelante. Más bien, ancianos, pastores, yo me voy, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, conscientemente voy a irme, entrarán en medio de ustedes, y usa la palabra singular. Me refiero a un animal que describe la fiereza, la falta de sentimientos, la falta de sensibilidad, la falta de aprecio, la falta de amor. Dice, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. La versión Peshitta dice lobos feroces, como el de Caperucita, ¿verdad? Ahí viene el lobo feroz. Cuando no era ese estilo Caperucita Roja, pero es la idea que dice lobos y no dice un lobo. Lobos rapaces, lobos salvajes, lobos temibles, dice la Peshitta. Pero además aclara Pablo que no perdonarán al rebaño. El rebaño es la iglesia. No van a tener compasión, no saben qué es el lenguaje de perdón. Es un rebaño vulnerable, y parece ser que las ovejas no se percatan de los lobos. Parece ser que los hermanos, cuando se trata de lobos, no se percatan. Porque muchas veces los lobos se disfrazan de ovejas. Ahora, en el Oriente, cuando se escribe este pasaje bíblico, todavía hay personas en Oriente que se dedican a ello. Todavía, esa cultura no está totalmente acabada. Pero en el ambiente cuando se escribe, no solamente había lobos, había leones, había osos, había otro tipo de fieras, que eso significaba, representaba riesgo de vida de los ancianos. Pero además había asaltantes de ovejas, o sea, ladrones expertos que podían descender de peñas o de una pendiente valla, le cortaban el cuello a la oveja para que no, pues la oveja no tiene garras, no tiene cuernos, es vulnerable y prácticamente no hace ruido. Pero para que no haga ningún tipo de ruido, le cortaban el cuello los ladrones y se llevaban a las ovejas. Entonces utiliza Pablo esta metáfora. Pero ¿de dónde la aprende Pablo? Me parece que la ha escuchado antes. Me parece que el Señor Jesucristo habló de el buen pastor que cuida las ovejas que son suyas, Juan capítulo 10. Y de esto saca el apóstol Pablo. Le está diciendo, queridos ancianos, voy a darles las dos advertencias más severas. Unas de afuera, lobos que vienen de afuera, y viene lo más dramático, porque eso sí es, porque eso duele más, Cuando son lobos que vienen a la iglesia, porque eso es lo que está diciendo Pablo, sí duele, por supuesto. Es de la tarea de los pastores. La tarea que la iglesia debe incluso apreciar de los pastores. La tarea que debe valorar la iglesia. Y la tarea, por supuesto, que los pastores debemos estar, para eso nos llamó el Señor. No son nuestras ovejas, no es nuestra iglesia, pero es tarea nuestra cuidar a la iglesia del Señor. ¿Usted se acuerda de los versículos anteriores? Que Pablo le dice a los ancianos que el Espíritu Santo los había puesto como obispos, como supervisores de la iglesia, la cual ganó con su propia sangre. El Espíritu Santo coloca a los pastores en la iglesia. Ni nosotros nos promocionamos. Malamente si viene un pastor y se promociona o se ofrece, soy un pastor, contrátenme. Esta no es una chamba, mis queridos hermanos. El pastorado no es una chamba. El pastorado es porque no tengo trabajo y a ver qué me da una iglesia. Eso no es así. Es un llamado del Señor. Es un llamado de parte del Señor.
Y es el Señor, el Espíritu Santo, que nos coloca en alguna iglesia. Y no es tarea fácil, no es una tarea humana, no, de ninguna manera. No es algo que ustedes, pastores, ancianos, podamos hacer con nuestras habilidades, con nuestra sabiduría humana, con nuestra capacidad intelectual. Entonces dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Parece ser que Pablo ya se estaba adelantando un poco a lo que después escribe en la carta a los Gálatas. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, ve hasta dónde lo lleva Pablo, os anunciare otro evangelio, sea maldito. ¿Dónde están las palabras de amor de Pablo? ¿Dónde están las palabras? Hermanos, es que en estas cosas, la verdad, yo digo, tengo una frase, nada más, es mi frase, pero en estos casos es matar o morir. Ahí está el lobo. Está en peligro la vida de las ovejas. Está en peligro la propia vida del pastor. Entonces son temas los más difíciles de los pastores, O sea, los temas más difíciles, de más desgaste, son estos. Y por eso lo pone aquí Pablo, sus últimas palabras son palabras de despedida. Me voy a ir, pero dice la Biblia acá textualmente hablando, después de mi partida entrarán en medio de vosotros. O sea, eso es de ley. B.H. Carroll, el comentarista, le habla él dice que son las profecías, porque parece que se cumplen en Gálatas, cuando los judaizantes pretendían que los gentiles se circuncidaran, y también con la tendencia del gnosticismo. Los lobos rapaces, cuando en Apocalipsis a la iglesia de Éfeso dice: yo conozco tus obras, que has padecido, que has trabajado, que has aprobado a los obreros y has visto quiénes son los falsos apóstoles. Se estaba cumpliendo lo que dijo Pablo en Apocalipsis. Pero dice acá: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esta es la parte más difícil, y de vosotros mismos. Es duro lidiar con lobos que van a tratar de entrar a las iglesias, o que han entrado a la iglesia o están entrando en las iglesias. Lo más duro para los pastores, dice el versículo 30, y de ustedes mismos. O sea, eso está más complicado. O sea, si lo primero, lo externo, es difícil, pero a eso Dios nos llamó. Esa es la tarea de los pastores. Esto, como un llamado para los pastores, son dos advertencias las más severas. Es como para considerar si ustedes, ancianos, pastores, el Señor nos ha llamado. Vean lo que viene. O sea, lo que viene no es vacaciones de verano. De ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Eso es lo más difícil en una congregación. Que de entre los mismos hermanos se levante alguien que hable cosas perversas. Pero ¿no acaso eso le pasó al Señor Jesús? Que sus 12 discípulos escogió, por supuesto, a uno, que era Judas, el cual le traicionó. Eso afecta bastante. Este tema no es tan... Pero no se desaliente, no se desanimen. Acuérdense de lo que yo comencé diciendo. Esto que parece una tragedia, como para desalentar a los ancianos, a los pastores, se convierte en una bendición. Voy a tocar algunos versículos. Dice el versículo 30, y de ustedes mismos. Un versículo que nosotros necesitamos recordar a los pastores, a la iglesia,
Es un versículo que, por eso digo que las ovejas a veces no se percatan de los lobos, porque es el trabajo de los pastores. Porque las ovejas a veces, mire, yo he visto que hay hermanos sinceros, genuinos. Ahorita con la cuestión del internet, N cantidad de conferencias hay, N cantidad de cursos, ¿eh? O sea, si yo me la pasara tomando cursos y conferencias, simplemente yo no podría predicar. ¿A qué horas hago mi sermón? No podría ni comer. Y no digo que está mal, pero no puede uno ver todo. Ni todo lo que uno ve es correcto. Ni todo lo que uno ve es de su iglesia. Y no digo que está mal. Pero es que las ovejas, a veces he visto que alguna oveja sincera, con convicción, comparte algo que no es nada bíblico. Pero es que la oveja no se percata. Pues está abajo de los pastores. Es nuestro trabajo, es el trabajo de los ancianos de la iglesia. Hay un versículo que no es muy famoso, que no es muy cómodo, pero es bíblico. Pablo le escribe a Tito en su carta, el capítulo 3, versículo 10. Esto no es nada amable, esto colapsa con la iglesia. ¿Cómo es posible que traten a las personas así? No, mire que dice Dios: al hombre que cause divisiones. ¿No serán estos hombres que dijo Pablo, hombres, se van a levantar entre ustedes, hombres que hablen cosas perversas? Pero ¿cómo en la iglesia puede pasar eso? Pero queridos hermanos, esto está advirtiendo Pablo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir: uno de los peores pecados que los hermanos podemos cometer es considerarnos sabios en lo que hacemos. Y lo voy a repetir hoy, esta mañana, una vez más. Me encanta que los hermanos me comuniquen, algunos, lo que van a hacer. Algunos. Pero no es bíblico. Usted tomó la decisión y me dice: pastor, me voy a casar tal día. Con la pandemia pues no le puedo invitar. Ok. Usted le preguntó a su pastor si era de acuerdo, cómo lo ve su pastor. Además, ya tiene todo para la boda, ya todo. Pues ¿quién es el pastor para que yo le tenga que dar cuentas? ¿Es el pastor? ¿Resulta que es el pastor? Nada más. O sea, pero en ese individualismo, hermanos, los hermanos son bastante educados cuando solo comunican, pero ¿realmente lo llevamos en oración? ¿No en la multitud de consejeros hay sabiduría? ¿No acaso Dios ha puesto a pastores, ancianos en la iglesia para pedir consejería? ¿Qué hacemos aquí? Uno de los grandes dilemas de los pastores es que a veces dicen: ¿qué le voy a preguntar a ese pastor si está muy joven? Bueno, en mi caso ya no aplica, pero ocurría porque yo comencé muy temprana edad a pastorear. Creo que a los 23 años estaba yo pastoreando una iglesia. Entonces uno dice: pues, ¿qué le voy a preguntar a ese pastor, ese anciano joven? O sea, ¿qué me va a decir? Y si ya está grande el pastor, ¿qué? No nos entiende el pastor, está en otra onda. Nosotros somos chavos, no sabe me va a decir que no. Somos bastante sabios. Acá dice: al hombre que cause divisiones. O sea que si hay una persona aquí en la iglesia que cause divisiones, hay que amonestarlo. O sea, que quiera dividir a la iglesia o lo haya hecho fragmentado. Esos grupitos, por eso yo lo digo, esos grupitos en la iglesia no son saludables. Los grupos pequeños sí, pero los grupitos, mi élite de 3 cristianos o 3 amistades, una burbuja, nadie es impenetrable. Eso no es bíblico. Tenemos que estar en la comunidad, tenemos que
fraternizar o estar en la comunidad, estar interactuando con toda la iglesia. Esa es la idea de los grupos pequeños. 1 Corintios 5, versículo 11 al 13. Más bien os escribí que no os juntéis. Ve, hermanos, acá debe cambiar nuestra perspectiva. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Hermanos, no todos, a veces me cuesta decirle a alguien hermano, pero no todo el que se llama hermano es hermano. Dice, no, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno. Mire qué dice acá. Que llamándose hermano fuere fornicario. O sea, está en una relación sin casarse y se llama hermano. Eso no es bíblico. O sea, pero nos gana, somos muy tenemos corazón de pollo. No sé por qué dicen que tienen corazón de pollo, no entiendo eso, pero la idea es que somos muy compasivos. Es que hay que amarnos unos a otros. Amor y paz. Dice la Biblia, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, un hermano que solo vive para hacer dinero, pero se llama hermano. El avaro, les aseguro que no puede ofrendar ni diezmar, pues se llama hermano. O idólatra, o habla mal, es maldiciente, o borracho, se llama hermano, pero es borracho. O sea, ¿cómo? O ladrón. Mire qué dice Pablo en esta carta a los Corintios, con el tal. Y la idea sí es el convivio. Ahorita es difícil en la pandemia, pero la idea es que uno a veces confunde las cosas. Salen mal algunos hermanos de la iglesia y uno los sigue queriendo como si no pasara nada. Son mis mejores amigos, aunque se hayan salido de la iglesia mal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo no encuentro ahí cuadratura? No estoy diciendo que odiemos a las personas que salen de la iglesia, pero ¿cómo salió de la iglesia esa persona? Salió de la iglesia de tal modo que lloró toda la iglesia. No te vayas, por favor. ¿Salió por la obra misionera o salió mal de la iglesia? Y son nuestros grandes amigos, aunque ¿por qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Pero a los que están dentro de la iglesia, dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. ¿Y dónde está el amor? Ahí está el amor, mis queridos hermanos, aunque las ovejas no lo entendemos a veces. ¿Pero por qué tratan así a los hermanos? Porque los amamos. Si usted ve que me van a atropellar aquí pasando el peatonal, gríteme, no me voy a ofender, quizás en un momento sí, no importa. Empújeme. En el momento yo me voy a enojar quizás porque soy pasional, pero luego yo voy a agradecer quizás. El amor es disciplina. El amor es decir la verdad. Bueno, eso le costó la vida a Cristo. Le costó la cabeza a Juan el Bautista. La mujer con la que vives no es tu esposa, es de tu hermano, es adulterio. Y se pueden enojar los hermanos, se pueden ir enojados, pero tenemos que decir la verdad, porque les amamos.
¿Cómo? ¿Cómo nos ayudamos si no decimos la verdad? No es la parte más cómoda del ministerio la que estoy predicando esta mañana, y la que produce más desgaste porque está en juego la vida de las ovejas. Pero voy a citarle otro. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20. A los que persisten en pecar. O sea, tú llámale la cuenta a un hermano, llámale en privado. Mateo 18 está el proceso. Llama, no te hace caso, busca dos para que en boca de dos o tres. Y hay de circunstancia a circunstancia. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Eso es duro, sí, pero es salud. Es saludable. La iglesia lo necesita. Esa es la tarea de los pastores. Los lobos rapaces no van a perdonar al rebaño. Los hombres que se levantan entre vosotros y hablan cosas perversas no están pensando en la salud de la iglesia. Dice nuestra tarea como pastores. Por eso decía que el segundo aspecto es más doloroso, más difícil, de ustedes mismos. Esto solo es la gente de adentro. Esto afecta muchísimo. Por eso 1 Juan capítulo 2 versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Usted cree que es fácil esto cuando personas se van de la iglesia quizás enojadas o tratando de dividir e imponer sus doctrinas en la iglesia? ¿Usted cree que es fácil lidiar con esto? ¿No? Lo más difícil de lo que sufre un pastor o varios pastores es esto. Pero es nuestro llamado de parte del Señor. Y no es algo personal. Juan capítulo 10 describe a estos lobos rapaces como el que no entra por la puerta. Y esto es el sentido común, nos lo enseña. El que no entra por la puerta. Si usted ve a un hermano subiendo por la ventana de su casa, usted va a estar alegre, ¿no? Hermano, es que quiero extraer una nueva modalidad. Usted no va a creer ese cuento. Usted va a decir: este hermano quería robar en mi casa, porque las cosas se hacen en orden. Ahorita más con el COVID, hermano, ¿puedo ir a visitarle? Por decirle, ¿no? Pero si lo veo subir por la ventana, pues no voy a pensar. Sentido común, el que no entra por la puerta, salteador. Y la idea que está trayendo el que escribe, o el que está diciendo es Cristo, ese es ladrón y salteador. Y en el mismo capítulo 10 dice que el que es el pastor de las ovejas se convierte en la puerta de las ovejas. Porque en ocasiones un solo acceso, había varios pastores en el campo y en la noche juntaban a las ovejas y uno servía de puerta. Uno se paraba o se dormía literalmente o se quedaba como la puerta. Es lo que dijo Cristo. Yo no solamente soy el buen pastor, sino soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, dice Cristo, ladrones son y salteadores. Y el famoso versículo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. En ocasiones los pastores, muy cansados, contrataban a otros, les pagaban a pastores para que cuidaran el rebaño. Esos son los asalariados. Cuando ven venir el lobo, huyen porque no son suyas las ovejas, porque son asalariados. Hermanos, los pastores, estamos en una iglesia, aunque no haya dinero.
El pastor que dice ser pastor y se va a una iglesia por dinero. Yo no sé no sé qué le llamó, pero si alguien se va de su iglesia por un dinero, ese no se está yendo por un llamado, se está yendo por un dinero. Los pastores nos quedamos en las iglesias cuando hay dinero para el sustento y cuando no hay dinero para el sustento. Porque Dios nos llamó y Dios proveerá. Como más adelante lo va a decir Pablo mismo. Pero el lobo arrebata las ovejas, las dispersa. El que es asalariado huye, no le importan las ovejas. Eso lo tenemos que tener en cuenta los pastores, los ancianos, que van a venir lobos, que no les va a interesar la iglesia, que van a tratar de dispersar a las ovejas, que van a tratar de arrastrar ovejas tras sí. Hay personas que van a las iglesias con esa idea de buscar a algunos adeptos y llevárselos, y lo han hecho. Y uno aguantando, a ver si se componen esas ovejas y resulta que son lobos. Y hablan bonito, Ese es el asunto, que hablan hermoso. Pero si es que ese hermano, esa hermana habla bonito, escribe textos bonitos en el Face. El diablo usa la Biblia. Pero si nos enseñó algo muy bonito, cantaba bonito, oraba bonito. ¿Quiere que yo le dé la prueba que las ovejas a veces no perciben a los lobos? Juan capítulo 10, versículo 6 dice: esta alegoría les dijo Jesús, Juan 10:6, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, les estaba explicando el Señor esta alegoría, le estaba diciendo, ellos no entendieron eso. Regresando al pasaje bíblico, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Queridos hermanos, pastores, ancianos, iglesia, esto tenemos que tenerlo en cuenta hoy por hoy. Hoy por hoy se va a dar. Porque Satanás existe, porque hay falsos maestros, hay quien no le importa la iglesia. Muy bien. Segundo punto. Estamos hablando de las dos advertencias más severas. Quiero hablarles de las dos encomiendas más grandes. Por eso comencé con esta anécdota personal de que lo que para mí fue una tragedia, la lectura del doctor me dio unas nuevas buenas noticias. Y esto que pudiera parecer un escenario catastrófico pero real, el versículo 32 dice Pablo que tales advertencias son muy importantes, pero mayores son las encomiendas. Versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Ok, pastores, ok, ancianos, van a venir los lobos, van a venir entre ustedes, hombres. Se van a levantar hombres que hablen cosas perversas, pero ahí les va algo más maravilloso. El pastorado no es algo en sus fuerzas, el pastorado no es algo que se hace en la carne. Les voy a encomendar las dos encomiendas más grandes, a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Pero resulta que la palabra en el original, que corresponde a palabra,
es la misma del Evangelio de Juan, donde dice, y en el principio era la palabra o el verbo. O sea que es Cristo. Les voy a encomendar a Dios y a Cristo. A la palabra de su gracia, es Cristo. Y hermano, no hay nada mejor que seamos encomendados al Señor, al pastor de quien son las ovejas. Las ovejas son del pastor, el Señor Jesucristo. Los ministros necesitamos el respaldo de Dios, las fuerzas que solamente vienen de Dios, la sabiduría que solamente viene de Dios, la paciencia que solamente viene de Dios, la fortaleza en momentos de nuestra propia debilidad. Por eso Moisés le dijo a Dios, Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo creo que debe ser la oración de los ancianos, del pastor. Si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero eso lo debe hacer también cada matrimonio, ¿no? Esto aplica también a los hogares. Si tú no nos respaldas, no permitas que hagamos algo que no está en tus planes. Esto lo deben hacer los líderes juveniles, los jóvenes, los esposos, todos los hermanos. Si el Señor no nos respalda, si no nos avala, no debemos ir. Es más, puedo decir, los pastores no podemos ni debemos ir solos haciendo el ministerio porque fracasaremos. Por eso la gran encomienda es a Dios y a su palabra, que tiene poder, dice la Biblia. Así que la manera bíblica de defender a las ovejas ante la inminente llegada de los lobos feroces, de hombres que hablen cosas perversas, son el mismo respaldo de Dios y el mismo respaldo de la palabra de su gracia. Así que pastorear ha de ser con el respaldo y las fuerzas del Señor y con la palabra de su gracia. El poder de la palabra de su gracia es lo que puede, dice la Biblia, me llama la atención, dice que el poder que puede sobreedificar. Me hace recordar Mateo 16:18. Cuando Cristo habla con Pedro y le dice, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El pastorado debe ser encomendado a Dios mismo, a su palabra y su gracia. Son las maneras bíblicas cómo cuidar a las ovejas. Ahora, pensando un poquito en la palabra, ¿por qué dice la palabra de su gracia? ¿Por qué no de manera deliberada dice Cristo? Porque Dios es el único y la palabra de su gracia es la que puede cambiar y transformar nuestras propias vidas. Solo la palabra de su gracia puede cambiar las mentes de nuestros jóvenes. Salmo 119, versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Yo no puedo cambiar a los jóvenes. No me llamó Dios a cambiar a los jóvenes ni a los adultos. Yo no me puedo cambiar a mí mismo. Pero la palabra de su gracia puede cambiar. Dios puede cambiar a nuestros jóvenes. Porque el texto es, ¿con qué limpiará? Con guardar tu palabra. Si puede limpiar, ¿con qué limpia el joven su camino? Con guardar tu palabra. Dios y la palabra de su gracia, lo voy a citar otros versículos abajo, nos dan vida. Es Dios que puede hacer esto en la iglesia. Es Dios quien puede cuidar a sus ovejas. En estos tiempos de pandemia, ¿quién no ha sufrido ansiedad? A lo mejor ni se han dado cuenta y han estado ansiosos, hemos estado ansiosos. Podemos sentirnos abatidos, las ovejas pueden sentirse abatidas. Me encanta, ahorita voy a leer esos salmos. Uno puede sentir que nuestra alma se deshace de ansiedad. Literal, así dice el salmista. Las ovejas pueden entrar en dudas, en miedos, con temores, con incredulidad, pensando que Dios no contesta. Voy a leer Salmo 119, versículo 25, decía el salmista,
abatida hasta el polvo está mi alma. La descripción que hace es de llamar la atención, abatida hasta el polvo. Vivifícame según tu palabra. Mi alma está abatida hasta el polvo, hasta la tierra. Vivifícame según tu palabra. Por eso Pablo encomienda a los pastores, les encomiendo a Dios. Los lobos feroces, temibles, no se pueden enfrentar con nuestras armas carnales, con la palabra, con el poder del Espíritu Santo, con Dios mismo. Versículo 28 del Salmo 119, se deshace mi alma de ansiedad. ¿Usted ha sentido ansiedad últimamente como oveja del Señor? Pues el salmista dice, se deshace mi alma. O sea, siento que se está diluyendo al punto de deshacerse. Viene a mi mente como cuando se desintegra. Miren las películas, ¿verdad? Se desintegra. En esa de los Vengadores se desintegran las. Ya volé. Se deshace. Y es que el salmista no vio a los Vengadores. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Versículo 38 del Salmo 119, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Oh, los pastores tenemos que decir esto al Señor, confirma tu palabra a tu siervo. Pero también cada esposo, cada hermana, cada hijo. Versículo 58, tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Cuando pecamos, cuando las ovejas se descarrían, ¿qué puede vivificarlas? Ten misericordia de mí según tu palabra. Ojalá que lleguemos al punto del versículo 103, Salmo 119. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son, más que la miel a mi boca. Son tan agradables como cuando uno come un rico hot cake y le pone allá la miel. No sé a qué tantas cosas uno puede ponerle la miel, pero dice la Escritura, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Me sabe también tus palabras. Hermanos, si algunos lidiamos quizás, no puedo leer mi Biblia. Pero vea que dice el salmista, el alimento que necesitan las ovejas para estar nutridas es la palabra. El famoso 105, lámpara es a mis pies tu palabra. No sé por dónde ir, no sé qué decisión tomar. Mire que dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No sé por dónde ir, no sé qué hacer. ¿Cuántos hermanos quizás no están así como ovejas? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué va a pasar en mi futuro? 130 del mismo Salmo, y hay muchísimos más. La exposición de tu palabra, de tus palabras, alumbra, hace entender a los simples. Los pastores asimismo somos llamados a ser ministros de la palabra. La manera de estar atento, velando por las ovejas, es hablándoles la palabra, recordándonos la palabra. Pablo lo dijo en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales al Señor. Somos heraldos, debemos especializarnos en ello. Por eso Pablo está diciendo, van a venir lobos rapaces, se van a levantar hombres de entre ustedes mismos. Qué duro es eso. Y la única manera es que yo les voy a encomendar a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Nuestra tarea es ser heraldos, ser ministros de la palabra, y debemos especializarnos en ello. Oh, gracias a Dios que algunos lo hemos comprendido. Quizá no somos tan famosos organizando grandes cosas, grandes eventos, o no seamos los pastores famosos de las redes sociales,
Pero sí debemos ser ministros de la palabra de Dios en la iglesia local. Dios no nos ha llamado a ser youtuberos, a ser influencers en redes sociales. Dios no nos ha llamado para nada para eso. Pero sí nos ha llamado a ser ministros de la palabra. Y eso, amada iglesia, usted debe orar por su pastor y pastores, para que ellos puedan ser ministros de la palabra y velar por ustedes mismos, para que podamos alimentar a las ovejas del Señor. En el libro de la Iglesia Saludable de Mark Dever, él dice que cuando él llegó, lo invitaron para ser pastor. A él le preguntaron, bueno hermano, ¿y cuál es su plan de trabajo? Con la mentalidad de mercadotecnia que llena las iglesias también. Pensaban que él va a dar un calendario, un proyecto, marketing empresarial dentro de nuestras iglesias. No estoy diciendo que es malo, simplemente que este pastor dijo, yo no tengo ningún plan, solo déjenme predicar la palabra, solo déjenme ser ministro de la palabra. Para sorpresa de muchos, pero la prueba es que durante muchos años después, claro que implica organizar, claro que implica, pero hermano, no es la prioridad. No espere que su pastor sea un especialista de organizaciones y eventos donde uno esté tan ocupado que no tenga tiempo ni para orar ni para preparar el sermón. Pero algo más de la palabra. Lucas capítulo 4 versículo 4 o Lucas capítulo 1 versículo número 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron, y aquí tomo esta palabra, ministros de la palabra. Hermanos, usted dele gracias a Dios si su pastor está haciendo la labor con los ancianos, y hay que orar por ello, para que nosotros seamos atalaya en la iglesia, percibir lo que la mayoría de las ovejas no percibe. No es fácil, pero eso decía, Dios nos llamó para ser pastores, ese es nuestro trabajo. Lucas capítulo 4 versículo 4 dice, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Verso 35, Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Verso 36, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Capítulo 5, versículo 5 de Lucas, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mateo capítulo 8, versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Los pastores somos encomendados a Dios mismos y a la palabra de su gracia que tiene poder. Puede cambiar un matrimonio, puede cambiar a un adulto, puede cambiar a un joven, puede cambiar porque tiene poder. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a los pastores. Enseñar la palabra. Así que esta aparente trágica tragedia, donde nos quedamos, por tanto, velad, dice el versículo 31. Acuérdense que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Es nuestra tarea hablarle a cada uno, pastores y ancianos, hablar a cada hermano y llorar, hablarle a cada amonestando. Da la idea de corregir, llorar por los hermanos,
llorar con los hermanos. Y esa es nuestra tarea. Y dice acá lo que aparentemente es una desgracia, dice Pablo: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. O sea, esta carga viene con dos encomiendas: Dios, la palabra es su gracia. Tercero, versículo 33 al 35 hay dos grandes lecciones. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Parece ser que había una murmuración de que Pablo estaba en las iglesias por dinero. Y sí hay personas en el día de hoy que están en las iglesias por dinero. Pero Pablo les da una gran lección. Y por supuesto un llamado a los pastores, a los que estamos en el liderazgo de la iglesia. Yo no codicio el oro de ustedes, dice Pablo, ni la plata de ustedes. Antes, versículo 34, ustedes sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Yo no codicio lo que ustedes tienen. Ustedes han visto, 3 años he estado con ustedes. De noche y de día han visto mi testimonio. Yo sé hacer tiendas, me ayuda Priscila y Aquila. Y no solamente para mis necesidades, sino para necesidades de otros. En todos he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, y eso no lo va a encontrar usted en ningún evangelio, por cierto: más bienaventurado es dar que recibir. Pablo estaba enseñando a los pastores que el ministerio consiste mayormente en dar. Parece que él mismo da ejemplo que los recursos económicos no fueron el móvil para estar en el ministerio. Él no fue movido por dinero para estar como misionero. Si alguien está motivado por esto en el camino, pues está en un camino equivocado. Porque para estar en el ministerio a veces uno renuncia a grandes ofertas en este mundo. Sobre todo algunos que nos hemos dedicado al ramo inmobiliario. Pero no debe estar uno por dinero en el pastorado. Ahora bien, la primera lección que está dando Pablo es que hay momentos en la vida del ministerio que se tiene que trabajar. O que Dios permite que uno trabaje y uno la mayoría del tiempo, en nuestro caso he sido bivocacional la mayoría de mis años. Y esto es asombroso para la iglesia, ¿no? Es una gran lección para los pastores que uno tenga que trabajar y trabajar más que los hermanos muchas veces. Los pastores trabajamos mucho más y eso hay que valorarlo, hermanos, iglesia. Los pastores trabajan mucho más que los hermanos de vida común. Porque tenemos nuestros problemas como familia, pero tenemos las otras familias como una bendición, no es una carga, pero tenemos otros problemas que llevamos, los cuales los ponemos en las manos del Señor porque no podemos tampoco cargarlos. Nos encontramos con la dicha de amar a los hermanos, aunque como bien dijo Pablo, aunque amándoos más, seamos amados menos. Y está bien. En ese sentido es mejor dar que recibir. Uno puede amar más a los hermanos y a veces uno es amado menos. Uno puede quedar como el villano de la película y puede ser hasta en público. Uno tiene que amar. Y eso hay que valorarlo. Pero hay una segunda lección aquí en este pasaje bíblico. No solamente los pastores nos dicen, estás equivocado si estás en una iglesia pretendiendo tener dinero y hacerte rico. Sería un lobo rapaz
Pero la segunda lección a la iglesia de Éfeso es la siguiente. Qué pena, porque imagínense quién está hablando. Imagínense que, oiga, hermanos, él el hombre de Dios que había usado de manera más impactante. Casi 2/3 del Nuevo Testamento es gracias a Pablo. Él vio cara a cara al Señor después de resucitado. 3 años estuvo, ni siquiera estuvo con Pedro, directamente del Señor. Imagínense sus sermones y con toda esa sabiduría de Pablo, el primer misionero de la iglesia. Y para que, escúchenlo bien, vea, esto está tremendo. Para que Éfeso se perdió la dicha de ver por el misionero. Porque en esto que está diciendo Pablo es vergonzoso. Porque una iglesia, la iglesia de Filipo, fue las iglesias pobres, por cierto, fueron la iglesia que sostuvo económicamente a Pablo. Al hombre que contribuyó con más de 2/3 del Nuevo Testamento. Al hombre que abrió brecha, que es el apóstol de los gentiles. Esta iglesia no tuvo la sensibilidad para ayudar a su pastor misionero. Hermanos, en esto hay gracia. Hay 2 lecciones. Los pastores no debemos estar por el dinero, pero la iglesia debe ser sensible a las necesidades de sus misioneros y pastores. No por algo en vano, Pablo dice en varias ocasiones: no pongáis bozal al buey que trilla. No lo dice por los animales, lo dice por los pastores. A Corinto le dijo que él no iba a usar su derecho. O sea, qué triste que el misionero, dando su vida por Cristo y teniendo que trabajar noche y día aconsejando, haciendo tiendas, y las iglesias de Éfeso, la iglesia de Corinto, no vio por su pastor y su misionero. No captaron lo que estaba diciendo Pablo. Más bienaventurado es dar que recibir. Pablo dijo también que los ancianos que gobiernan bien deben ser considerados dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en enseñar y predicar. Y Gálatas 6:6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena. O sea, si alguien te enseña la palabra, haz partícipe de toda cosa buena al que te instruye. Amados hermanos, acá hay una doble lección. Los pastores debemos estar por amor a la obra. Y debemos entender que el llamado del Señor no es por el recurso económico. Pero la iglesia también debe entender que si tiene pastores, tenemos que ver por nuestros pastores. Y es más bendición que nuestro pastor esté dedicado a la predicación de la palabra y a la oración. Podría estar vendiendo bienes inmuebles. Lo había hecho muchos años. Verso 36. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Si alguien desea irse de la iglesia, yo le aconsejo que nos vayamos así de la iglesia. ¿Alguien quiere salirse de la iglesia? Váyase así de la iglesia. No se vaya de otra manera, Que cuando usted se vaya de la iglesia, que sea guiado por el Espíritu Santo. Así como cuando usted viene a la iglesia. ¿Le guió el Espíritu Santo a venir a su iglesia? Que así se vaya. Pero el día que usted se vaya de la iglesia y que yo me vaya de la iglesia, humildemente poniéndonos de rodillas delante del Señor, porque se trata de servir a Cristo. Se trata del pastor de las ovejas. Se trata de la iglesia de Cristo, no de nuestra iglesia. Que usted se ponga de rodillas y yo
y orar con toda la iglesia. Y que haya gran llanto, de tal manera que la iglesia diga: no se vaya, hermana, no se vaya, por favor. No se vaya, pastor. No se vaya a España, quédese con nosotros. Que uno no se quiera ir de su iglesia. Y que la iglesia no quiera que usted se vaya. Quiere irse de la iglesia, hágalo así. No hay otra manera justificante. Es que está muy lejos. ¿Y? ¿Qué otro justificante? Es que me cae mal Isaac. A mí también, ¿y? Es mi yerno, mi hijo. No me puede caer mal. Hubo un gran llanto y echándose al cuello de Pablo le besaban. No podemos besar a nadie ahorita por la pandemia. Doliéndose en gran manera. Mi antiguo pastor, bueno, no he tenido muchos, la verdad, pero no he estado en tantas iglesias. Pero uno donde yo fui miembro, era un hombre de edad, se llamaba Julio César Morales, hombre que oraba mucho, me dio su vida por la causa. Y una de sus oraciones es que él pedía morir en el púlpito, prácticamente. Y hermanos, prácticamente así fue, prácticamente. En el día de hoy está pastoreando otro amigo mío, Pastor Benjamín, en esa iglesia. Pero ojalá que el Señor nos dé su gracia para que un servidor, el día de mañana que el Señor me llame a su presencia o me llegara a llamar a otro lugar, otro país, que sea el Espíritu Santo, no yo. Pero si el día de mañana usted se quiere ir de la iglesia, hágalo así. No se vaya por otra cosa. Así que tenemos 3 verdades dobles. 2 advertencias más severas. Van a venir lobos y eso, hermanos, sigue vigente, ¿eh? No va a decir: bueno, eso ya pasó en Hechos 20. No. Van a tratar de entrar lobos rapaces para dispersar el rebaño, siempre. Y entre ustedes mismos se van a levantar hombres que hablarán cosas perversas, que no perdonarán el rebaño. Pero ante esta adversidad, decía Pablo: velad, porque yo he estado con ustedes 3 años, noche y día, amonestándoles. No les ha gustado, pero no tengo otra alternativa. Con lágrimas. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Y finalmente, 2 lecciones. Los pastores no nos ha llamado Dios a aprovechar de la iglesia, nos ha llamado a servir. Iglesia, valoren a sus pastores, oren y permitan que sean ministros de la palabra. Y cuando usted se quiere ir de la iglesia, hágalo así. Y los pastores no nos va a molestar que usted nos pida consejería, más les pedimos que nos pidan consejo. Antes que usted tome una decisión. O sea, le agradezco que me lo comunique, pero no está bien. No está bien. A los jóvenes que están de novios, sus pastores lo tienen que saber, tienen que darles consejería. ¿Cómo es posible que están de novios y pero es que es mi vida? Sí, nada más que yo soy el pastor, nada más. Y no soy el sacerdote de la iglesia, soy el pastor. Y debe ustedes decirme, los jóvenes, para orar, a ver qué opina su pastor. Yo decía en las últimas predicaciones, si pusieran atención a nuestros queridos jóvenes,
tendríamos menos divorcios, menos separaciones en el futuro de la iglesia. Que la gracia del Señor esté con nosotros. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos que tú seas honrado. Te glorificamos, Señor. Usa tu palabra, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.